Quiero decirles que me da mucho gusto poder estar aquí. Y bueno, quisiera introducir la enseñanza de hoy, la cual he titulado la parábola de los dos hijos. La parábola de los dos hijos. Preguntándoles cuántos desearíamos poder viajar en una máquina del tiempo y así viajar hasta el año 29 o el año 30 después de Cristo y podernos sentar a los pies del Señor Jesús, a los pies del Maestro, y así poder escuchar sus enseñanzas. Yo creo que todos quisiéramos. Yo creo que si yo pidiese levante la mano, ¿verdad? Los que quisiéramos viajar hasta el año 29 o 30 después de Cristo y sentarnos a los pies del amado Maestro a escuchar sus enseñanzas, yo sería el primero en levantar la mano. Sin embargo, las máquinas de tiempo no existen. Pero podemos sentarnos a escuchar sus enseñanzas al abrir la palabra de Dios, la Biblia, y leer a lo largo de los 4 evangelios que encontramos en la Biblia todas sus enseñanzas. Y de esa manera no solo ser bendecidos, sino también ser instruidos por ella para vida eterna. Y hoy les propongo que nos sentemos a escuchar al Maestro y aprender de él a través de una de estas parábolas, la que he tomado el nombre de esta enseñanza, que generalmente o popularmente se conoce como la parábola de los dos hijos, y que encontramos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21, en el verso 28 al 32, y les invito a que juntos la leamos. Dice el Señor Jesús: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y aquí el nombre de la parábola. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. Y el Señor pregunta: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y a quienes él está narrando esta parábola dijeron: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué? Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerles. ¿Qué es una parábola? Una parábola, que proviene del griego parábole, significa comparación, significa semejanza. Según el diccionario de la Real Academia Española, se define como la narración de un suceso fingido del que se deduce por comparación o semejanza una verdad muy importante o una enseñanza moral. Y desde el punto de vista teológico, la parábola es una breve comparación basada en una experiencia cotidiana de la vida, cuyo fin es enseñar una verdad espiritual. Y estas verdades que se enseñan son o están íntimamente relacionadas, ya que generalmente tienen que ver con el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestras almas, o cómo deben actuar las personas para entrar en el reino de Dios o de los cielos, o cuál es el destino eterno de aquellas personas que se rehúsan a obedecer las buenas nuevas de salvación, o esa invitación que Dios hace por medio de la fe en su Hijo Jesucristo a todas las personas para ser salvas. Ahora bien, ¿en qué momento de su ministerio el Señor Jesucristo pronuncia o narra esta parábola? Podemos ver que el Señor narra esta parábola, que por cierto solo la encontramos en el Evangelio según San Mateo,
al final de su ministerio. Y podemos ubicarla al final de su ministerio terrenal, después de su entrada triunfal en Jerusalén y después que él realizara la expulsión de todos aquellos que vendían y compraban en el templo por segunda vez, ya que la primera vez se había llevado a cabo al inicio de su ministerio, lo cual se nos narra en el Evangelio según San Juan. Ahora bien, ¿a quién va dirigida esta parábola? ¿A quién va dirigida? Va dirigida a los líderes religiosos de la época que se oponían a la autoridad de Jesucristo y no creían en Él como el Mesías. No creían en Él como el Salvador enviado por Dios al mundo para salvar primeramente a su pueblo Israel. Pero tampoco se habían arrepentido de todos sus pecados al escuchar a Juan, a quien conocemos también como el Bautista, ni habían creído en Jesús como el Mesías, como lo hicieron los publicanos y las rameras. Aquí mismo en el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 21, en el verso 23, voy a leerles que cuando Jesús vino al templo, probablemente un día después de su entrada gloriosa en Jerusalén, los principales sacerdotes y los ancianos, se nos dice en la palabra de Dios, o nos dice el evangelista Mateo, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y aquí mismo en el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 21, en el verso 45, leemos también al respecto que oyendo sus parábolas, porque pronunció dos parábolas en ese momento, la de los dos hijos y la de los inquilinos malvados, que les narra posteriormente, vemos que los principales sacerdotes y fariseos entendieron, escribe Mateo, entendieron que hablaba de ellos. Y amados y amadas, como estas parábolas tienen un fin de enseñanza, un fin didáctico, en donde Jesús narra muchas de ellas como una forma de enseñar al pueblo verdades, pero que estuviesen al alcance de todos. Yo deseo que hoy veamos cuáles son las verdades que el Señor quería enseñar a estos líderes religiosos de su época, pero que también quiere enseñarnos a todos nosotros hoy. Y al estudiar esta parábola, encontramos al menos tres verdades espirituales que yo deseo estar compartiendo con ustedes hoy y durante los siguientes días de adoración pública a Dios. Y estas son, la primera de ellas, que el Padre en esta parábola, como autoridad de sus hijos, desea que sus hijos le obedezcan. Es por ello que el Señor Jesús pregunta a los líderes religiosos a quienes narra esta parábola: ¿cuál de los dos, es decir, cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su Padre? Y que de igual manera Dios y su Mesías, su Cristo, quien es Jesús, quien también es Dios, esperaba la obediencia de esos líderes religiosos igual que todo el pueblo de Israel. Pero también yo quiero decirles que esto se puede ampliar diciendo que Dios también espera la obediencia de todos los seres humanos que Él ha creado. La segunda verdad es que cada uno de estos dos hijos representa a un grupo de personas del pueblo de Israel. ¿Y quiénes son estos dos grupos de personas del pueblo de Israel? Primeramente, los líderes religiosos que no recibieron el mensaje de Juan el Bautista ni el mensaje de Jesucristo. Y por lo tanto, ni se arrepintieron ni creyeron en Él como el Mesías para ser salvos. Y el segundo grupo está representado, curiosamente, por las personas más menospreciadas de esa sociedad
israelita o las personas más menospreciadas entre los judíos, como eran quienes, los publicanos y las rameras, que sí recibieron el mensaje de Juan el Bautista, pero también el de Jesús, y se arrepintieron y creyeron en Jesucristo para así ser miembros del reino de Dios. Pero quiero decirles que también en estos dos grupos de personas está representada toda la humanidad. ¿Y cuáles son estos dos grupos en los cuales está representada toda la humanidad? El primero, los que rechazan las demandas de Dios o la ley moral de Dios en sus vidas, viviendo egoístamente, viviendo en rebeldía contra Dios, pero que en determinado momento de sus vidas, por la obra de la gracia de Dios, tienen un cambio de manera de pensar que los lleva a esa obediencia que Dios demanda de ellos. Y el segundo grupo son aquellas personas que dicen sí a Dios, dicen sí de manera entusiasta, y prometen aún guardar sus mandamientos, y prometen hacer su voluntad, pero no lo hacen. No lo hacen, por lo tanto, viven vidas de práctica de pecado y vidas de desobediencia. Y la tercera verdad es que es el arrepentimiento el que produce un cambio de manera de pensar con respecto a la persona de Dios, con respecto a la persona misma y con respecto a la naturaleza del pecado. Y es lo que produce también un cambio de intención y un cambio de actitud de la persona que se arrepiente hacia Dios y hacia su voluntad. Amén. Y el día de hoy, con la ayuda de Dios y su palabra, yo quiero centrarme en esta primera parte de esta serie de la parábola de los dos hijos, en esta primera verdad que podemos extraer de esta parábola. Y como decíamos, esta primera verdad es que el padre de esta parábola, como autoridad de sus hijos, desea y espera también que sus hijos le obedezcan, y que de igual manera Dios espera y también Dios manda la obediencia de todos los seres humanos que Él ha creado. Obediencia por sobre todas las personas y sobre los deseos mismos de cada persona. Y para entender mejor esta primera verdad, yo quisiera o quiero que veamos en primer lugar cuál era la obediencia que los padres israelitas o judíos, porque para ese entonces ambos nombres se usaban como sinónimos, cuál era la obediencia que los padres israelitas o judíos esperaban de sus hijos. ¿Por qué razón? ¿Por qué quiero que veamos esto? Porque el Señor siempre usaba en sus parábolas experiencias de la vida diaria. ¿Para qué? Para enseñar verdades espirituales. ¿Por qué razón? Porque al usar experiencias de la vida diaria, era algo que sus oyentes israelitas estaban familiarizados, y que qué mejor que la obediencia de los hijos a los padres en esa cultura, en esa época, para poderles dar a entender una verdad. ¿Por qué razón? Porque seguramente todos o casi todos aquellos a quienes les narra la parábola eran padres de familia, y seguramente también eran hijos. Yo quiero decirles que todo padre israelita esperaba que sus hijos le obedecieran de manera inmediata, igual que nosotros hoy en día, ¿sí o no? Ellos deseaban que sus hijos les obedecieran de manera inmediata, les obedecieran con gozo, haciendo todo lo que se les indicaba, y no solo eso, cómo se les indicaba. Y esto como una forma de demostrarles su amor, es decir, el amor de los hijos para con los padres, pero también su respeto y además honrarlos. Honrarlos no solo en privado, sino que también en público. Y como parte del quinto mandamiento de la ley moral de Dios, que dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Como está escrito en el libro de Éxodo capítulo 20 verso 12, el cual, por cierto,
mandamiento que encontramos también en Deuteronomio capítulo 5, verso 16, en donde se le agrega otra promesa a los hijos, y esta es para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. En el libro de Levítico capítulo 19, verso 13, en el principio del verso, leemos cómo Dios ordena también a los hijos: cada uno temerá a su padre y a su madre. Y así podemos encontrar muchos versículos más en el Antiguo Testamento que se nos habla acerca del respeto y la obediencia y el temor que los hijos tienen que tener para con los padres. Pero también en el Antiguo Testamento encontramos versículos que nos hablan de los castigos severos para el hijo desobediente. Yo quisiera leerles solo uno de ellos. Y encontramos en Deuteronomio capítulo 21, verso 18 al 21, donde dice: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre. Fíjese, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. A los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad, ¿qué dice aquí? Lo apedrearán, dice, y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá. ¿Y qué dice aquí? Y temerá. Los hijos conocían acerca de los mandamientos de obedecer a sus padres y las promesas de ser bendecidos por Dios por ello, pero también conocían estos textos del Antiguo Testamento en donde se les advierte que su desobediencia traería un castigo sobre ellos. ¿Por qué razón los hijos sabían esto? Porque la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, era enseñada cada día por los padres a los hijos por un periodo de tiempo aproximado de media hora. Así que, amados y amadas, cuando el Señor narra esta parábola de los 2 hijos a los líderes religiosos, seguramente padres de familia que esperaban que sus hijos les obedecieran, como ya hemos descrito, pero que también eran hijos conocedores de todo lo que hemos expresado que la ley de Dios ordena a los hijos en cuanto a la obediencia a los padres y el castigo. El Señor Jesús, Él espera que ellos puedan ver, que ellos puedan entender que son culpables de desobediencia contra Dios, y que además de ellos son merecedores del castigo divino, aunque eran muy religiosos. ¿Por qué razón? Porque Dios les mandaba a creer no solo en la venida del profeta que Moisés les había anunciado, quien no es otro más que el Mesías, el Señor Jesucristo, sino, dice, a Él oíd, a Él escuchad, y a Él implica también obedecer. Amén. Pero ellos no solamente no creyeron a Juan el Bautista, ni obedecieron a Juan el Bautista, que vino en camino de justicia, es decir, predicando el arrepentimiento y señalando a Jesucristo como el Mesías, para que creyesen en Él todo el pueblo de Israel, incluyendo estos líderes. ¿Para qué? Para recibir la justicia que viene de parte de Dios, que es solamente por medio de la fe en Jesucristo. Amén. En segundo lugar, yo deseo que veamos qué es la obediencia. Y esta se define como la acción de acatar, es decir, el acto de respetar, el acto de guardar o el acto de someterse a la voluntad de la persona que manda o la persona que está en autoridad, o también de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley.
Yo quiero decirles que el concepto de obediencia, aún en lo secular, contempla la subordinación de la voluntad del individuo a una figura de autoridad, que puede ser otro individuo como él, o un grupo de individuos, o un concepto o norma. Esto es en lo secular. Ya desde lo secular vamos viendo que es respetar, guardar, someterse a la voluntad de la persona que manda, que está en autoridad, o lo que establece una norma o lo que ordena la ley. Y esto implica o contempla la subordinación de la voluntad individual, es decir, de mi voluntad, de la voluntad de cada uno de ustedes, a la figura de autoridad. Ahora, ¿qué es la obediencia a Dios? Me encanta cómo la definió el doctor Charles Stanley. Él describió la obediencia a Dios de la siguiente manera, la cual, por cierto, me parece muy acertada. Es hacer lo que Dios dice, de la manera que Él lo dice y en el tiempo que Él desea que lo hagamos o cuando lo dice. Yo lo voy a repetir. Es hacer lo que Dios dice, de la manera que Él lo dice y cuando Él lo dice. Y Él añade, menos que esto, dice Stanley, menos que esto es rebeldía. En el diccionario bíblico Nelson leemos acerca de la obediencia a Dios lo siguiente. En el Nuevo Testamento la obediencia se traduce del griego como ser persuadido, como lo vemos en la palabra de Dios en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, verso 7, en donde leemos: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Ser persuadidos. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Pero también en el Nuevo Testamento la palabra obediencia se traduce como, o se define como, someterse a la autoridad. Y esto lo vemos en varios textos, pero déjenme leerles uno que está en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 29, en donde está escrito: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y como les decía, aunque la obediencia se utiliza en sentido secular, el significado central, oiga bien, se deriva de la relación personal del ser humano con Dios. En el diccionario bíblico Nelson continuamos leyendo: el Dios da a conocer su voluntad mediante su voz y su palabra escrita. Y esto me encanta. Frente a ella no hay neutralidad posible. Óigalo bien. Frente a la voluntad expresada de Dios por medio de su voz o su palabra, no hay neutralidad posible. Prestar atención y someterse a Él o a Dios es obedecer. Mientras que desestimar la palabra de Dios, es decir, menospreciar o rechazar o no hacer caso a su palabra, es rebelarse o desobedecer. No hay medias tintas, no hay grises, o es blanco o es negro, o es obediencia o es desobediencia. La obediencia a Dios es una entrega total a su voluntad. Fíjese bien, la obediencia a Dios es una entrega total a su voluntad. Y por consiguiente, obediencia y fe están íntimamente relacionadas. Y de esto vamos a hablar más adelante, en la segunda parte de esta serie. Hasta aquí lo que encontramos en el diccionario bíblico Nelson. Ahora, en tercer lugar, ¿de quién espera Dios obediencia a su voluntad? ¿De quién espera Dios obediencia a sus mandamientos? Yo quiero decirle que Dios espera obediencia de su voluntad y de sus mandamientos de todos los seres humanos, sean cristianos o no cristianos. La obediencia a Dios es uno de los deberes supremos del hombre. Amar a Dios y obedecerle como una muestra de su amor son los deberes
supremos de los hombres. El que Dios desea que todos los seres humanos le obedezcamos o que nos sometamos a su voluntad por amor y por sobre toda persona, aunque nos sometamos a su voluntad por encima de nuestros deseos. Yo quiero decirles que es una verdad esencial. Es una verdad toral, dicen los abogados. Es una verdad esencial en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es más, a lo largo de toda la Biblia usted va a ver una cosa: la voluntad de Dios, que los seres humanos por amor a Él se sometan a su voluntad, por la voluntad o por sobre la voluntad de cualquier persona o aún de los mismos deseos de la persona. Muchas personas creen que solamente los cristianos deben obedecer la voluntad de Dios, y esto no es cierto. Sin embargo, estas personas no se detienen a meditar en el hecho de que cuando sean juzgados por Dios, los que no se convirtieron a Él, menospreciando su misericordia y gracia, van a ser juzgados por sus pecados. El problema de las personas que creen que solo los cristianos deben obedecer la voluntad de Dios, no se detienen a meditar en el hecho de que cuando las personas que no se convirtieron a Dios sean juzgadas por menospreciar su misericordia y gracia, precisamente van a ser juzgadas. ¿Por qué? Por no haber obedecido la ley de Dios, haciendo lo malo delante de Él, pero también por no hacer lo bueno, sabiendo lo que es bueno o sabiendo hacer el bien. Es por esto que nuestra suprema lealtad, óigalo bien, nuestra suprema lealtad debe ser para Dios. De hecho, oiga bien, de hecho, obedecemos a nuestras autoridades en esta tierra como Dios ha dicho en su palabra. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque en la tierra, además de tener la autoridad de Dios, en primer lugar, tenemos autoridades como son autoridades civiles. Tenemos autoridades religiosas, se le puede llamar, pastores, obispos o ancianos, como les quieras llamar. Tenemos autoridades como el esposo sobre la esposa, por ejemplo, padres sobre los hijos. Sin embargo, yo quiero decirles que en ningún momento la autoridad de estas personas sobre nuestras vidas está sobre la autoridad de Dios. Es más, Dios es tan enfático, óigalo bien, en su deseo que le obedezcamos a Él por encima de nuestra voluntad y por encima de cualquier autoridad que Él mismo inclusive ha puesto sobre nosotros en esta tierra, que nos lo hace saber a través del apóstol Pedro y los demás apóstoles cuando afirman ellos ante los líderes religiosos judíos en Hechos 5:29, como ya leímos: es necesario, oiga la palabra, es que es necesario obedecer a Dios antes de ¿quién? Antes de los hombres, punto. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y yo no deseo que se me malinterprete como que estoy diciendo que no debemos obedecer a esas mismas autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros, porque de igual manera estaríamos pecando contra Dios al no obedecer el mandamiento de someternos a estas autoridades terrenales. Lo que estoy diciendo es que si estas autoridades terrenales nos ordenan o nos piden hacer algo que es opuesto a la voluntad de Dios, no debemos dudar ni por un momento a quién vamos a obedecer. No importa las consecuencias que esto traiga para nuestras vidas. Óigalo bien. Si realmente queremos obedecer a Dios como Dios demanda y como Dios se merece, cuando alguna de estas autoridades terrenales nos ordenen o nos pidan hacer algo que es opuesto a la voluntad de Dios, no debemos dudar ni por un momento a quién vamos
a obedecer. Y en este caso, nuestra obediencia debe de ser a Dios. Y punto. No importan las consecuencias. Ahora, la pregunta es, ¿por qué razón nuestra suprema lealtad debe ser para Dios? ¿Por qué? Primero, ¿por quién es Él? ¿Quién es Dios? A ver, ¿quién es Dios? ¿Saben quién es Dios? Es el Rey. Dios es el Rey soberano. Es el soberano de los reyes de la tierra. Él es nuestro hacedor. Además de ser el Rey soberano de la tierra, el Rey de gloria es nuestro Señor y es nuestro hacedor. Es nuestro Señor y nuestro amo, y es quien tiene el derecho exclusivo, óigalo bien. Él tiene el derecho exclusivo como nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro amo. Él tiene el derecho exclusivo ¿de qué? De demandar nuestra obediencia absoluta a Él. Pero también es nuestro hacedor. En el Salmo capítulo 95 verso 6 leemos al respecto: venid, adoremos y postrémonos. Venid, adoremos y postrémonos. Y luego dice: arrodillémonos en señal de sumisión, en señal de rendición. Dice: arrodillémonos delante de Jehová, nuestro hacedor. Otra versión de la Biblia dice: doblemos rodillas ante el Señor. Doblemos rodillas ante el Señor, nuestro hacedor. ¿Por qué otra razón nuestra suprema lealtad debe ser para Dios? Porque los seres humanos dependemos de su bondad. Los seres humanos dependemos de su bondad. En el Salmo 145, en el verso 8 al 10, leemos al respecto: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. Y en el verso 13 de este mismo salmo, en el contexto de la misericordia de Dios y la bondad de Dios, se nos dice: tu reino es reino de todos los siglos. Y luego dice: y tu señorío en todas las generaciones. Pero también nuestra suprema lealtad debe ser para Dios. ¿Por qué? Porque a través de nuestra obediencia, óigalo bien, Él desea bendecir a todos los seres humanos. A través de nuestra obediencia, Él desea bendecirle a usted, a usted, a usted, a usted y a mí. Pero no solo a nosotros. A través de nuestra obediencia, Él desea bendecir a nuestras familias. A través de nuestra obediencia, Él desea bendecir a nuestra sociedad. Él desea bendecir a nuestro país. ¿Por qué razón? Porque como nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 2, su voluntad es buena. Su voluntad es buena. Es buena para ustedes y es buena para mí. Su voluntad es buena para nuestro matrimonio. Su voluntad es buena para nuestra familia. Su voluntad es buena para nuestra sociedad. Su voluntad es buena para nuestro país. Y su voluntad es buena para todo el mundo, para toda la tierra. Amén. Ahora bien, ¿se puede conocer la voluntad de Dios? ¿Se puede conocer cuál es la voluntad de Dios? Claro que sí. Claro que sí. Dios, en su gran amor, en su infinita misericordia, nos enseña qué es lo que Él quiere que todos hagamos. En la epístola a los Romanos, capítulo 2, versos 17 y 18, el apóstol Pablo, refiriéndose a unos judíos que eran culpables ante Dios, él escribe: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Mira lo que dice aquí de estas personas. Dice: ¿y conoces qué? Su voluntad. O sea, Dios espera. Dios quiere que todos conozcamos su voluntad. Dice: y conoce su voluntad. Y no solo eso, dice: e instruido por la ley, apruebas lo mejor.
apruebas lo que es correcto, apruebas lo que es agradable a Dios y mejor para tu vida, y mejor para tu matrimonio, y mejor para tu familia, y mejor para tu sociedad, mejor lo que es mejor para este mundo. William MacDonald escribe al respecto: ellos conocían la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en las Escrituras se da un bosquejo general de su voluntad. Ahora, surge una pregunta. ¿Cómo el ser humano, cómo ustedes y yo podemos conocer la voluntad de Dios? Bueno, en primer lugar, a través de la Biblia. Ya dijimos que Él manifiesta su voluntad a través de su voz y su palabra escrita. Yo quiero decirles que la Biblia contiene principios y mandamientos específicos que Dios ha dado con respecto a nuestra conducta, a cómo debemos comportarnos, pero también con respecto a nuestra relación personal con Él y con otros seres humanos. Así que tenemos, óigalo bien, tenemos que detenernos a estudiar la Biblia con diligencia cada día. ¿Para qué? Para así poder conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. En segundo lugar, podemos conocer cuál es su voluntad, o Dios nos revela cuál es su voluntad. ¿Por medio de quién? Por medio de su Santo Espíritu. ¿Por qué razón? Porque es el Espíritu Santo quien nos guía a toda verdad, y Él nos enseña todas las cosas que habrán de venir, como el Señor Jesucristo prometió allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 13. Amados y amadas, esos impulsos dentro de nosotros que nos mueven a aplicar los principios y mandamientos de la palabra de Dios, quiero decirles que son producidos por el Espíritu Santo, de modo que no solamente el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, sino que también Él es la fuente de poder en nosotros. Él es quien nos impulsa y nos da la capacidad para poder obedecer la palabra de Dios, porque Dios es tan, pero tan bueno que no solo nos manifiesta, nos hace saber cuál es su voluntad, sino que también nos capacita para hacer su voluntad de la manera que Él quiere y se merece que le obedezcamos. Porque más adelante vamos a ver que no todas las formas de obediencia son agradables a Dios. Pero fíjense, Dios no solo en su gran amor y en su infinita misericordia nos da a conocer, nos manifiesta, nos revela cuál es su voluntad, sino también nos da el poder para poder llevar a cabo esa voluntad de la forma como Dios espera, manda y se merece que lo hagamos. Amén. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo no solo no nos constriñe o nos impulsa a obedecer un mandamiento de Dios o hacer la voluntad de Dios, sino que también podemos ver cómo el Espíritu Santo nos convence de la necesidad de confesar a Dios un pecado si es que se ha cometido alguno, o de la necesidad de predicar el evangelio a otra persona, o la necesidad de animar, o la necesidad de consolar, o la necesidad de compartir alguna verdad a un hermano en Cristo. ¿Para qué? Para su crecimiento espiritual. Y yo quiero decirle que no solo eso, también nos da hambre. Dios nos produce un hambre por medio de su Santo Espíritu, de la palabra de Dios, para que podamos estudiarla con diligencia y así conocer cuál es su voluntad para nuestras vidas. Y algo que no quiero dejar de mencionar es que cuando el Espíritu Santo te revela o trae a tu mente, o sea, un versículo de parte de Dios para que hagas eso realmente en ese determinado momento, ya sea como esposo, como padre, como madre, como esposa o en tu trabajo, no lo sé, el Espíritu Santo nunca te va
a revelar algo que no es acorde o conforme a la palabra de Dios. Y esto lo digo porque hoy está muy de moda el que la gente diga: no, pero es que el Espíritu Santo me reveló. Es que el Espíritu Santo me reveló. Pero lo que realmente el Espíritu Santo les está revelando es lo que ellos quieren oír egoístamente, es lo que ellos quieren hacer egoístamente, y no lo que Dios realmente les manda a que hagan en su palabra de Dios. Amados y amadas, el Espíritu Santo nunca nos va a guiar a otra verdad que no sea la verdad que encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. Cuidado. Y en tercer lugar, podemos decir que Dios viene a hablar a nosotros a través de ¿qué? A través de nuestra conciencia. En la epístola a los Romanos, en el capítulo 2, verso 15, leemos al respecto lo que Pablo dice, y es: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, dice, su conciencia, o acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que Dios ha puesto en el ser humano una conciencia. Pero además de esa conciencia, la ley de Dios escrita en sus corazones. Y porque ha puesto la ley de Dios escrita en nuestros corazones, aunque las personas no conozcan de la Biblia, nunca hayan leído la Biblia, pero a causa de esta ley que Dios ha escrito en sus corazones, su conciencia les acusa o los defiende según sus razonamientos o sus actos. John MacArthur escribió al respecto: su conciencia, aquel sentido instintivo sobre el bien y el mal que produce culpa. Oiga bien, su conciencia, aquel sentido instintivo sobre el bien y el mal que produce culpa al ser violado. ¿Qué produce culpa al ser violado? Dice: un sistema de alarma que se activa. Un sistema de alarma que se activa tan pronto las personas eligen ignorar o desobedecer la ley. Y lo repito: un sistema de alarma que se activa tan pronto las personas eligen ignorar o desobedecer la ley. Y yo creo que todos lo hemos experimentado, como Dios, a través de nuestra conciencia, Dios nos confirma que eso que hicimos estuvo bien o que eso que hicimos estuvo mal, ¿sí o no? ¿Cuántas veces las personas han experimentado o hemos experimentado lo que también se conoce como remordimiento de conciencia? Que no es más que esto. No es más que la conciencia que Dios ha puesto en nosotros, que nos dice que algo estuvo mal. Y permítanme terminar esta primera parte de esta enseñanza de la parábola de los dos hijos preguntándoles si ahora que ustedes saben que el padre de esta parábola, en esta primer verdad, como autoridad de sus hijos, él deseaba que sus hijos le obedeciesen. Y por cierto, que le obedeciesen como estaba establecido por Dios y la cultura de ese entonces, que los hijos debían obedecer y honrar a sus padres. Y al saber ustedes de que de igual manera Dios espera esa obediencia de todos y cada uno de ustedes, y aún de mi persona. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios. Él es nuestro rey, Él es nuestro amo y Él es nuestro hacedor. Y porque en su amor así lo ha establecido, porque es lo mejor para nosotros, lo mejor para nuestros seres queridos, lo mejor para nuestra sociedad. Pregunto: ¿están ustedes obedeciendo a Dios? Si lo están haciendo, gloria a Dios, para que yo escuche un amén. Pero si usted está consciente
Si usted está consciente que no lo está haciendo, yo quiero decirle que Dios demanda de ustedes dos cosas, por sobre todas las cosas, por encima de la oración, por encima de la lectura bíblica, por encima de la predicación de la palabra, por encima del dar de sus bienes materiales a Dios. Él demanda que le amen con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y como una muestra, como una evidencia de ese amor que ustedes deben tener a Dios, Él demanda obediencia, punto. Obediencia suprema, obediencia sobre todas las personas, aun cuando las autoridades que Él ha puesto en esta tierra sobre nosotros, cuando ellos quieran obligarnos a hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí está claro? Amados y amadas, ¿por qué digo que Dios demanda sobre aún la oración, la lectura bíblica y el resto, el amor a Él y la obediencia por amor? Porque, amados, oración sin amor a Dios y sin obediencia no pasa del cielo raso. Dice que Dios ha volteado su rostro para no oír, a causa de que la persona que ora no está amando a Dios y no le está obedeciendo. Dice que Dios ha volteado su rostro para no oírle, créamelo. Es más, no solo la oración, la lectura bíblica, la meditación de su palabra, sin el amor a Dios y la obediencia a Dios, no te va a llevar a un crecimiento espiritual. No te va a llevar a ser bendecidos, sino por el contrario. ¿Saben a qué les va a llevar? A envanecerse. El apóstol Pablo decía a unas personas de la iglesia de Corinto que estaban en pecado y que eran personas que se esforzaban por conocer la voluntad de Dios a través de su palabra, mas vosotros estáis envanecidos. Cuidado, vosotros estáis envanecidos. Si la persona no está amando a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas, y no le está obedeciendo de manera suprema, aunque lea la Biblia, no va a tener ni crecimiento espiritual, ni va a tener bendición. Al contrario, va a tener maldición. ¿Por qué? Porque se va a envanecer, se va a inflar, se va a llenar de orgullo y de soberbia, y todo eso es pecado. Es más, aun si tú dieres de tus bienes a los pobres o de tus bienes a Dios, no lo sé, sin estarle amando a Él como Él demanda y sin estarle obedeciendo como Él demanda, yo quiero decirte algo: el dar de esos bienes no te va a servir para nada. Y hoy lamentablemente están explotando a las personas. Lo digo con vergüenza, pero es una realidad, y lo digo con respeto. Están explotando a las personas, sacándolos hasta el último centavo. Líderes religiosos sin escrúpulos, y por cierto lo hacen a personas que no están amando a Dios como Dios demanda o como Dios espera y se merece que le amen, ni tampoco le están obedeciendo como Él demanda, pero no les importa. Se lo sacan en forma de diezmo, se lo sacan en forma de ofrenda, se lo sacan en forma de primicias, se lo sacan en forma de siembra, se lo sacan en forma de pacto, etcétera. Aunque Dios no recibe ese dinero, aunque Dios no está agradado con eso que las personas están dando. ¿Por qué? Porque no le están amando a Él y no le están obedeciendo primeramente. Es por eso que no puedo terminar esta primera parte de esta enseñanza sin dejar en sus mentes la pregunta: ¿está usted obedeciendo a Dios de manera suprema? ¿Sí o no? Si no lo está haciendo, el Señor demanda que usted haga un alto en su vida, que usted se arrepienta de todos sus pecados, que usted confiese sus pecados a Dios, pero también ponga su fe, su confianza en Jesucristo y lo que Él hizo por ustedes al morir en esa cruz, al morir en su lugar para recibir el castigo que debían haber recibido, precisamente por eso, por no obedecerle como Dios demanda. Amén. Pero también resucitó. No solo murió, sino que también resucitó. Fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Para qué? Para vuestra justificación. Es decir, para que Dios pudiese, a través de su muerte y su resurrección, declararlos a cada uno de ustedes que aún reconocen que viven en desobediencia, declararlos justos. En otras palabras, declararlos inocentes, libres de toda culpa. ¿Que no es esto maravilloso? Claro que es maravilloso, pero todo esto pasa. ¿Por qué? Porque ustedes
empiecen a obedecerle a Dios, arrepintiéndose de todos sus pecados, lo cual implica un reconocimiento de ellos, un reconocer que se ha pecado contra Dios y su prójimo. ¿Por qué? Porque realmente han sido egoístas, han sido ingratos, rebeldes, menospreciadores, han menospreciado a Dios y su misericordia y a su Cristo, a su Hijo amado, al Mesías, al Salvador, pero también renunciando a estos pecados. De nada sirve reconocer nuestros pecados, reconocer contra quién hemos pecado, contra Dios y nuestro prójimo, reconocer por qué hemos pecado, porque hemos sido egoístas, rebeldes, ingratos, si no hay una renuncia completa de esa vida de práctica de pecado. Amén. Y claro está, además de ello, confesándole sus pecados a Dios y suplicándole al Dios que puede y quiere perdonarlos, que tenga misericordia de ustedes y los lave de todos sus pecados por medio de la sangre preciosa que Cristo ha derramado en la cruz del Calvario. Eso es lo primero que Dios quiere que haga. Ahora bien, si usted está obedeciendo a Dios ya, pues yo le ruego y le suplico, por la gracia de Dios, y haciendo uso de esa gracia de Dios, de ese poder que Dios pone a nuestra disposición por medio de su Santo Espíritu, a que continuemos viviendo esa vida de obediencia que Dios demanda, pero que también Dios quiere ayudarnos a vivirla. Porque ya vimos, no solo la demanda, Él quiere ayudarnos a vivirla, proveyendo todo lo necesario por medio de su palabra, por medio de su Santo Espíritu, para que podamos vivirla. Amén. Y podamos glorificar a Dios. Y podamos glorificar a Dios primeramente. Y podamos testificar a otros que hay un Dios de poder que no solo transforma, sino que también hay un Dios de poder que Él hace que los suyos, que sus hijos vivan vidas agradables a Él, por amor a Él y por amor a su prójimo. Y al ver el testimonio de este Dios que no solamente salva, sino que transforma y da el poder para vivir vidas nuevas, vidas de obediencia, las personas también se sientan atraídas a venir a Dios. Amén. Y a buscar tener ese encuentro personal con Dios que tanto, óigase bien, que tanto necesitan tener. De modo que nuestra obediencia no solo glorifica a Dios, nuestra obediencia no solo es una fuente de bendición para nosotros mismos, sino que nuestra obediencia es una fuente de bendición para los que nos rodean. ¿Por qué? Porque cuando vean esas buenas obras, fruto de la obediencia, ellos van a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. ¿No dijo eso Jesús? Y no solo van a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos, lo van a glorificar con sus vidas, con vidas convertidas también. Amén. Creo que es lo que deseamos todos aquí, todos los que nos hemos convertido. Que tanto las personas de nuestras casas, nuestros seres queridos, nuestras familias, nuestros amigos, conocidos, puedan convertirse a Dios y honrar y glorificar a Dios y ser bendecidos por Dios a través de sus conversiones. Pero amados, esto no se va a lograr si los que nos hemos convertido a Dios no estamos amando a Dios y demostrándole nuestro amor con una obediencia suprema, negándonos a nosotros mismos cada día, tomando nuestra cruz si es necesario cada día, poniendo la otra mejilla si es necesario y caminando la segunda milla si es necesario. Amén. Andando en el Espíritu. ¿Para qué? Para que andando en el Espíritu hagamos morir las obras de la carne en nuestras vidas, como dice Dios a través del apóstol Pablo. Dice: andad en el Espíritu y no satisfaceréis las obras de la carne. ¿Por qué? Porque si por el Espíritu, dice, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Jesús, te damos gracias porque nuevamente nos enseñas, como hace 2000 años atrás casi, a través de una de tus parábolas, en este caso la de los 2 hijos, y nos enseñas esta primera verdad, de que así como un padre como autoridad demanda obediencia de sus hijos, también tú como Dios, nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Hacedor, demandas obediencia de todos nosotros los seres humanos que has creado. Una obediencia suprema por encima de nuestra voluntad, por encima de la voluntad de otras personas, para tu honra y tu gloria, Señor. También
Porque tú eres bueno y quieres bendecirnos a través de la obediencia y porque quieres bendecir a otras personas. Señor, yo te ruego hoy para finalizar esta enseñanza que los que aún no obedecen o no te obedecen a ti como tú les mandas y como tú esperas y te mereces, que Señor tomen decisiones en su vida, Señor. Tomen decisiones ahora que hay tiempo, Señor. Hoy que es día de salvación. Tomen decisiones radicales en sus vidas con miras o con intención de obedecerte como tú demandas. Pero también los cristianos, Señor, perseveremos en esa obediencia con tu ayuda, con tu gracia, Señor, para honra y gloria tuya, aún para ser bendecidos y para bendecir a otros. Padre, es nuestro ruego, es mi ruego y creo que es el ruego de otros más aquí, Señor. Es la súplica nuestra en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.